Bueno, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos cuidaste durante una semana más. Gracias, mi Dios, porque nos diste vida, porque nos diste salud, porque estuviste con nosotros. Hoy tenemos un tema tan importante, Señor, tan maravilloso, tan especial, que te pedimos que por favor tú nos puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Dios, que podamos comprender el tema que hoy nos quieres transmitir, Padre, y que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, Señor, para hacerlo una realidad en cada una de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Dios. No es fácil lo que hoy vamos a aprender, pero ayúdanos a estar de tu mano para poco a poco ir creciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me alegra saludarlos a todos. Les agradezco acompañarnos por acá un sábado más. Hoy vamos a empezar entonces hablando acerca de algo muy importante, pero el tema lo vamos a descubrir es al final, o sea, no se los voy a dar ya. ¿Listo? Mientras tanto, los invito a que busquen allí en sus Biblias el libro de Lucas, el capítulo 18, que es como la lectura bíblica sobre la que hoy pues nos vamos a basar, ¿sí? Lucas 18, los versículos del 1 exactamente al 8, ¿sí? Listo, entonces le voy a pedir aquí a alguien que lo lea, también lo tenemos aquí en pantalla, Lucas 18 del 1 al 8. ¿Quién se anima y lo lee? Tía, ¿puede ser? Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Amén. Muchas gracias, tía. Bueno, hay algo tan fascinante en esta parábola. En primer lugar, vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Como para desglosarla. ¿A qué tiempo se aplica esta parábola? Es lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿cierto? En general, se aplica a cualquier tiempo. Hoy, ayer, mañana, ¿sí? En cualquier instante nosotros podemos recordar esta parábola y poderla poner en práctica como si fuera propia, ¿sí? Sin embargo, esta es una parábola muy especial porque aplica a un tiempo muy especial, aplica a un tiempo muy específico, ¿sí? Tenemos que conocer el contexto para empezar de esta parábola, ¿sí? Antes de que Jesús habla acerca de esta historia entre la viuda y el juez, él estaba hablando de su segundo regreso, que él regresaría por segunda vez. Y una vez termina de hablar esta parábola, es interesante porque vean lo que nos dice el versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a su segundo regreso, ¿hallará fe en la tierra? En conclusión, esta parábola de Lucas 18, del 1 al 8, se refiere al tiempo inmediatamente antes del segundo regreso de Jesús. ¿Sí? Se refiere en específico a ese tiempo. Ahora bien, no sé si se fijaron, pero hay dos lecciones fascinantes que aprendemos al inicio de esta parábola, ¿sí? La primera lección se encuentra en el versículo 1. Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y otra lección, no desmayar.
¿Por qué no desmayar? Porque seguramente no se recibe una respuesta inmediata, ¿sí? Seguro hay una demora. Entonces, ante esa demora, Dios nos dice, les voy a contar una parábola para que no se cansen de orar y en caso tal que no les sea respondido de inmediato como ustedes quisieran, no desmayen, ¿sí? Es una parábola maravillosa y vamos a ver las tantas cosas que hoy vamos a aprender sobre eso. En primer lugar, tenemos que descubrir los tres personajes súper importantes en esta parábola, ¿sí? Encontramos al juez como uno de ellos. También encontramos una viuda, nos dice la parábola, y también encontramos un adversario, ¿sí? Para empezar, ¿qué características se nos dan del juez? Nos dice el versículo 2 que no temía a Dios y que tampoco respetaba a hombre, ¿sí? Entonces el juez no temía a Dios, no respetaba a hombre, era un juez secular, era un juez que, mejor dicho, tenía cero el concepto de Dios, ¿cierto? Nos hablan también de una viuda, que en este dibujito la hago como una mujer con una niña, sin embargo nos vamos a dar cuenta que esta viuda no tenía ni hijos, no tenía una casa, no tenía un dinero, ¿sí? No tenía absolutamente nada, era una viuda que estaba en la nada, ¿sí? O sea, completamente sola, ¿sí? Ahora, con respecto bueno, y la única fuente, y en lo único en lo que la viuda recibía ayuda, era en el juez, era como su única, como la única roca en la que ella se podía como refugiar, en que el juez le hiciera justicia, ¿sí? Eso era lo único. Con respecto del adversario, las personas que se han encargado de estudiar la Biblia, algunos teólogos, han estudiado esta parábola y llegan a una conclusión muy interesante. Y es que muy seguramente el esposo de esta viuda, cuando estaba en vida, debía demasiado dinero a un acreedor, ¿sí? Y resulta que cuando este señor fallece, entonces el acreedor se queda con todo lo que la viuda tenía. Entonces, por eso la viuda va ante el juez y le pide por favor justicia, que le ayude, ¿sí? Que no la deje sola, ¿sí? Y vemos que obviamente finalmente el juez le hace justicia. Para quienes nos están viendo, estamos analizando en este momento la parábola que se encuentra en Lucas 18 de los versículos 1 al 8 para que allá en sus casas también la puedan buscar. Listo. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esto, quiero profundizar en las características que tenía esta viuda. En primer lugar, lo que resalté en azul nos da una característica muy importante de ella, bueno, en azul claro, nos da una característica muy importante de ella y es que esta viuda era perseverante, porque dice que venía y venía y venía al juez, ¿sí? Y una y otra vez venía. En segundo lugar, con esta parábola podemos entender que hubo una demora, porque dice el versículo 4 que el juez no quiso responderle por algún tiempo, ¿sí? Pero finalmente el juez llega y dice, hombre, pero esta viuda ya me tiene cansado, como que me es molesta, dice allí el versículo, y al final le hace justicia. Entonces, después de que la viuda clama, él al final le hace justicia, ¿sí? Ahora bien, vamos entonces a verle el paralelo a la historia. ¿A quiénes representan estos personajes? ¿Sí? Y creo que ya algunos van como que identificando, este puede ser tal, este puede ser tal. No vamos a inventar porque la Biblia es su misma intérprete, entonces vamos a ver a la luz de la Biblia a quiénes representan estos personajes. Hay algo muy interesante y es que las parábolas de Jesús no todas él las explicó. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Mateo 13, vamos a hallar algunas parábolas que él no explicó. Pero gracias a Dios, esta sí es una parábola que él explica y la explicación está allí mismo. No sé si lo notaron cuando lo leyó mi tía. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ahí está la respuesta, ¿no? En primer lugar, Dios es representado en esta parábola por el juez, porque Dios es quien hace justicia, ¿cierto? Y nosotros diríamos, hombre, pero ¿cómo es posible que Dios aquí se represente con un juez que no tenía a Dios ni respeta a hombre? Esta comparación se hace a manera de contraste
Y ya vamos a ver por qué. Porque si el juez de esta historia no temía a Dios ni respetaba a hombre y aún así le hace justicia a la viuda, ¿cuánto más Dios no va a hacer justicia a sus escogidos por amor? Entonces, la motivación del juez de la parábola era completamente diferente de la motivación de nuestro Dios. Porque mientras el juez de la parábola lo hizo porque, ay, la viuda ya le iba haciendo molesta, Dios hará justicia por amor a su pueblo. Tiene que hacer justicia, ¿sí? Ahora bien, nos sigue diciendo ahí, ¿a quiénes le hace justicia? En este caso ya no a la viuda, le va a hacer justicia a sus escogidos. Entonces, los escogidos son representados en esta parábola por la viuda, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante. La Biblia, en el lenguaje profético, siempre usa a la mujer para referirse a la iglesia. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos Apocalipsis, en Apocalipsis encontramos que hay dos mujeres, una mujer que es una ramera, que es una iglesia que ha abandonado la doctrina de Dios, pero también en Apocalipsis nos habla de otra mujer que es una mujer pura, ¿sí? Que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, que tiene la fe de Jesús. Sin embargo, entonces, ¿cómo será una mujer viuda? ¿Y a qué representará entonces y qué significa esa mujer viuda? Como ya lo vimos, es una iglesia, son los escogidos de Dios que van a carecer de todo apoyo humano, ¿sí? Y que lo van a perder todo. Y entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿y cuándo el pueblo de Dios, cuándo los escogidos van a estar en esta situación? En que lo pierdan todo, en que no tengan apoyo humano, ¿sí? Mateo 24, los invito a leer, es un capítulo fascinante si nos interesan las señales del fin, es un capítulo fascinante. En los versículos 21 y 22, hablándonos de una gran tribulación que habrá, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿sí? ¿Cuándo los escogidos van a estar en esa situación que no tengan apoyo humano y que lo pierdan todo en un periodo que la Biblia nos describe como el tiempo de angustia? Es algo que va a ocurrir antes de que Jesús venga y nos dice la Biblia que así será. Sin embargo, es algo muy profundo y muy impresionante esto del tiempo de angustia y en algún momento lo tocaremos como tal a profundidad. ¿Sí? Sin embargo, hoy solamente los ubico como quien dice en el tiempo. ¿Listo? En ese tiempo de angustia, antes de que Jesús venga, es cuando el pueblo de Dios, cuando sus escogidos lo perderán absolutamente todo. Pero Dios no nos deja solos, porque dice Daniel 12:1, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo de angustia que aquí estamos hablando, se levantará Miguel, es Jesús, dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y este es uno de los versículos que hace no muy pocos sábados estudiamos, ¿no? Entonces, fascinante. Dios nos dice, pueblo lo va a perder todo, pero tranquilos que en aquel tiempo se levantará Miguel. Dios estará con ustedes y aunque sus sentidos digan lo contrario, Dios estará con ustedes, ¿sí? Y ahora bien, ¿a quién representa entonces el adversario de nuestra historia, ¿no? De esta parábola. Representa nada más y nada menos que Satanás. En 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario en esta parábola? Nada más y nada menos que Satanás. Ese es el adversario que le va a quitar todo a los escogidos, absolutamente todo, ¿sí? Y los escogidos van a tener una esperanza y su única esperanza estará en ese juez, en Dios, ¿sí? Ahora bien, el versículo 7 nos dice,
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hay dos cositas que quiero decir aquí que son muy importantes. En primer lugar, esta palabra en el original que se usó para el verbo clamar, que claman a él día y noche, se usó también en 3 versículos más, y aquí se los pongo. En Hechos 8:7, por ejemplo, se usó cuando los demonios empezaron a clamar al ver a los apóstoles. En Lucas 9:38 se usa cuando un padre de familia le pide a Jesús que por favor sane a su hijo. Entonces, ese clamor, cuando él va a Jesús, se usa esta misma palabra. Algo fascinante que aprendí en esta semana es que cuando Jesús le dice a Dios, colgado en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se usa esa palabra de clamar. Jesús clamó en la cruz, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, noten que este clamor de los escogidos a Dios es un clamor fuerte, es un clamor duro, hombre, sale del corazón, sí, es un clamor donde ellos dicen, Señor, nos estamos sintiendo solos, usted nos dejó, ¿sí? Parece que nos hubiera dejado, Señor. Pero hay algo muy interesante y es que dice al final de este versículo, ¿se tardará en responderles Dios? Y da como la impresión de que Dios no se va a tardar en responder, ¿sí? Pero si analizamos bien el original, nos damos cuenta de varias cositas. En primer lugar, debemos recordar que la Biblia, cuando fue escrita sin signos de puntuación. Los signos de puntuación vinieron después al traducirla, ¿sí? Entonces, vamos a darnos cuenta que realmente sí hay una demora. Y la traducción de Biblia de Jerusalén, de este mismo versículo, vean lo que nos dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aun cuando se demoren a ayudarlos? ¿Qué significa el original? ¿Qué es lo que nos quiere decir el original? Que sí va a haber demora, que sí va a parecer que Jesús no responde como al tiempo que uno quisiera, ¿sí? Y vuelvo y lo digo, es una parábola que nosotros la podemos usar para allá. De pronto hoy tenemos un pedido de oración que parece que Dios no lo ha respondido y entonces decimos, Señor, se está demorando, Señor, no me está escuchando, ¿por qué no escucha mi oración? Y esa fe que hoy en día está siendo probada es esa misma fe que al final del tiempo, muy cerca, también será probada. Entonces, es muy importante lo que hoy en día hagamos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esa demora? Porque al final de los tiempos, antes de que Jesús venga, los escogidos en ese tiempo de angustia van a estar tan solos que van a clamar a Dios y se van a sentir solos como sin una respuesta aparente. Y la pregunta es, ¿qué pretenderá Dios con esto? ¿Tendrá Dios algún objetivo con esta demora? La respuesta es claro que sí. De hecho, no tiene un objetivo, tiene dos. El primero de ellos lo encontramos con la historia de Job. En resumen, es una historia fascinante, se la recomiendo también. Job fue un hombre que lo tenía todo, dice la Biblia, era rico, ¿sí? Tenía camellos, propiedades, 10 hijos, mejor dicho, era el más rico de esa época. Y entonces era fiel a Dios, aparte de eso. Y entonces un día Satanás se encuentra con Dios en una reunión, eso lo dice el libro de Job, es un libro fascinante, vuelvo y digo, y le dice Satanás a Dios, Señor, ¿usted cree que Job lo obedece a usted de gratis? No, Job lo obedece a usted porque usted le ha dado muchas bendiciones, ¿sí? Pero quítele todo y va a ver que Job va a blasfemar en su cara. En resumen, así pasó, Job vivió cosas desastrosas que nadie quisiera vivir realmente y nunca blasfemó de Dios, nunca se alejó de Dios, siempre estuvo fiel a Dios. Al final de los tiempos, ese Job van a ser los escogidos, ¿sí? Y los escogidos también se les va a quitar todo, a ver si aún así confían en Dios.
serán probados hasta lo sumo, ¿sí? Pero como Job, serán fieles a Dios. Por amor a Dios van a ser fieles a Él. El segundo objetivo de esta demora es nuestro carácter. Dios quiere un carácter que, como un espejo, lo refleje a Él. Nuestro carácter debería reflejar el carácter de Dios. Entonces, ese es el segundo propósito. Nosotros deberíamos tener un carácter que se asemeje a Dios, y para tenerlo, muchas veces en la prosperidad no se logra obtener de la mejor manera. Si hoy en día, que son tiempos de tranquilidad, yo no oro, yo no leo la Biblia, no me acerco a Dios cuando lo tengo todo, ¿qué me hace pensar que cuando lo pierda todo voy a tener a Dios? Voy a buscar a Dios. Difícil, ¿sí? Por eso hoy es el tiempo, y vuelvo y lo repito, esta parábola, aunque tiene un profundo mensaje para el futuro no muy lejano, también la tiene para nosotros hoy en día, porque si hoy que lo tenemos todo no nos acercamos a Dios, seguro que cuando lo perdamos todo, mucho menos, ¿sí? Les traigo tres historias fascinantes. Una de ellas se encuentra en Mateo 15, del 22 al 28, y son historias que son súper paralelas a esta parábola de la viuda. Las vamos a leer rápidamente. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sí? En primer lugar, aquí observamos que hay un clamor. Ella le pide a Jesús que tenga misericordia de ella porque tiene una hija que está poseída y que por favor le ayude. Pero resulta que ella era cananea. Y vean lo que Jesús dice. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, hubo una demora. Jesús no le respondió, ¿sí? Entonces resulta que sus discípulos se le acercan a Jesús y le ruegan diciendo: uy, Señor, despídala, qué fastidio. Se la pasa gritando detrás de nosotros, despídala, por favor. Y ella los está escuchando. Imagínense, a los discípulos de Jesús eran perfectos. No, ellos no eran perfectos para nada, ¿sí? Y ella los escucha a ellos y aún así ella sigue clamando, ¿sí? Después vean lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús dijo, versículos después: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La llama a ella prácticamente perra, ¿sí? Hay algo muy profundo en esto. No es que Jesús fuera cruel en el trato con ella. Él quería probar a sus discípulos. Él estaba hablando como un judío hablaría. Pero vean que la intención de Jesús no era tratarla mal a ella, era dar una lección, ¿sí? Ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Después del clamor de ella, de que Jesús la ignoró, de que los discípulos le dijeron: y qué fastidio, cállela, de que Jesús aparentemente pareciera que la trata hasta mal, vuelvo y digo, para dar una lección a sus discípulos, y es una historia mucho más profunda, ojalá en algún momento la podamos tocar como es. Jesús finalmente le da una respuesta, ¿sí? Otro versículo, otra historia que nos enseña algo muy similar es la historia de Jacob. Jacob tiene una lucha, se va durante varios años a trabajarle a Labán porque engaña a su papá, ¿sí? Esta es la historia de Jacob y Esaú. Él lo engaña poniéndose pieles para recibir la bendición de su papá. Al final su hermano lo quería matar y él termina huyendo de allí. Dejó de ver a su papá, se alejó de su familia, pasó una historia muy triste. Trabajó 7 años por una mujer, le dieron otra, trabajó otros 7 años por la misma y ahí sí se la dieron. Mejor dicho, la historia de Jacob fue terrible y resulta que Dios le dice a Jacob: Jacob, ya es hora de que vuelvas a reunirte con tu papá. Y Jacob obedece, le hace caso a Dios, y resulta que en el camino escucha que su hermano viene contra él, y no a abrazarlo estrictamente, viene a matarlo, a él y a su familia. Y entonces él se inclina a orar
y le dice, Dios mío, Señor, ayúdame, tenga compasión de mí, que por favor mi hermano no me mate, sí, yo sé que yo actué mal, mejor dicho, y clama a Dios y empieza, se le acerca alguien que él cree que es un enemigo y empieza a luchar con él. Al final se da cuenta que no era un enemigo, que era nada más y nada menos que Jesús. Y resulta que Jesús llega y le dice lo siguiente, en el versículo 26 de Génesis 32. Jesús le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay una demora aparente. Jesús hasta lo rechaza, parece, ¿cierto? Pero ¿qué le dice Jacob? Señor, no me interesa, yo no lo voy a dejar a usted hasta que usted no me bendiga. Hay un clamor, ¿sí? Y veamos lo que dice el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Jacob le pregunta a ese hombre, decláreme su nombre. Y el varón le responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Al final obtuvo una respuesta Jacob. Ahora, no estamos muy alejados del ejemplo de Jesús. Jesús en Mateo 26 también le dice a Dios, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay un clamor. De hecho, no es uno, porque Jesús lo repite 3 veces, ¿sí? Hay una aparente demora, porque al final Jesús tuvo que morir. Dice Marcos 15:37, más Jesús dando una gran voz expiró, pero hay una respuesta. Hebreos 5:7 me pareció maravilloso este versículo durante la semana que lo estudié. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo resucitó al tercer día. Jesús resucitó con la autorización de Dios. ¿Sí? Maravilloso, fascinante. Hay un clamor, hay una aparente demora, pero hay una respuesta al final. ¿Sí? Hoy en día nosotros podemos decir Dios es bueno, responde mis oraciones, amo a Dios. Pero ¿y cuando parece que no las responde? ¿Podremos decir lo mismo? Dios es bueno. Y aun cuando aparentemente las cosas no parecen que van bien, sigue siendo bueno. Él promete estar con nosotros. Y diremos como Job, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y también en Isaías 48 que nos dice, he aquí te he purificado, dice Dios, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ahí usted va a salir mucho mejor, ¿sí? Si hoy estamos atravesando una dificultad, algo en lo que pareciera que Dios no nos respondiera, sigamos confiando en Dios, la respuesta va a llegar, ¿sí? Todo esto para llegar a esta palabrita, fe. Impresionante. O sea, todo lo que hemos estudiado es para llegar a esta conclusión. Este es el tema de hoy, la fe, ¿sí? ¿Por qué es importante? Vamos a leer Hechos 16, 30 y 31 y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación comienza con creer. Es el primer paso, ¿sí? Y vean lo que Jesús le dijo a una creyente, a Marta. Juan 11 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás. No ver para creer, como nosotros decimos, ¿no? Es un dicho que tenemos, ¿no? Ah, no, pues ver para creer, ¿sí? Bueno, aquí Jesús lo cambia, dice, no, si usted cree, va a ver. Creer es el primer paso que usted tiene que dar, ¿sí? La fe no es una herramienta o un instrumento que nosotros tenemos para que lo que pidamos, entonces Dios lo tiene que dar. Y si no nos lo da, entonces me pongo bravo, ¿sí? Para eso no es, ¿sí? Esa no es la fe, ¿sí? La fe es para que a través de la oración nosotros dependamos de Dios. Si responde como nosotros queremos y si responde también como a veces no nos lo esperábamos.
Dios puede responder con un sí, Dios puede responder con un no, o Dios puede responder con un todavía no es el tiempo, espere, ¿sí? Pero resulta que la fe no es lo único que se necesita, porque por ejemplo en Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, bueno, si al final usted cree, ok, súper. Los demonios también creen, ¿sí? Y hay algo muy fascinante y es que ni siquiera Satanás practica el ateísmo, porque incluso Satanás cree en Dios, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita entonces? Porque si Satanás también cree y los demonios creen, entonces, ¿qué se necesita entonces? Y les voy a poner un ejemplo muy clásico que quizás lo han oído muchos, y es el de un malabarista, y aquí se los pongo a todos para que lo vean. Es el de un malabarista que está allí cruzando la cuerda floja, pero resulta que era entre las montañas, y lo que había debajo de esta cuerda floja era ya literal el abismo. Si el malabarista se caía, moría por completo, ¿sí? Y resulta que él cruza una vez, cruza dos veces y todos le aplauden, no, qué increíble este señor, tiene una habilidad para cruzar en esa cuerda floja muy genial, espectacular, mejor dicho. Y entre el público, él llega y les dice, bueno, público, una pregunta, ¿ustedes creen que yo sea capaz de ir y venir de nuevo? Y todos le dicen, sí, claro, claro, usted puede. Y entonces el malabarista les dice, bueno, entonces te escojo a ti. ¿Vendrías en mis hombros y lo cruzamos los dos? Y la señorita del público le responde, uy, no, hasta allá sí no, no tampoco. De pronto usted solito sí, pero ya yo con usted ya me da miedo, ¿sí? ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque la fe nos mueve. Fe no es solamente creer en el malabarista. Fe es ser capaz de montarme en los hombros de él, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, analizamos el libro de Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, nos vamos a dar cuenta que todos los personajes que allí aparecen hicieron algo. Por la fe Moisés hizo algo, por la fe Abraham hizo algo, por la fe en este caso Noé preparó el arca. Entonces, ¿cómo continuábamos? Eh, a través de la fe, y me disculpan aquí que me va esto rápido, a través de la fe, Noé preparó el arca en que su casa se salvase, porque fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían. Hoy en día, si a nosotros nos dijeran, eh, Valentina, va a haber un diluvio, pues quizá lo creamos más. Estamos acostumbrados a ver llover, estamos acostumbrados a tsunamis, estamos acostumbrados a fenómenos como inundaciones, ya los hemos visto. En la época de Noé no llovía, dice la Biblia, en la época de Noé no llovía, ¿sí? Ellos no sabían lo que era lluvia, lluvia, ¿cómo así? Las plantas se regaban con un vapor que subía de la tierra, no había lluvia. Y Noé, sin entender quizá qué era un diluvio, construyó un arca. Eso es fe. Eso es fe. Y nos dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Hay algo fascinante que aprendí en esta semana y se los comparto. José, en el libro de Génesis, él tuvo un sueño, de hecho varios, donde él soñaba que su familia se postraba ante él, ¿sí? Como que él fuera superior, ¿sí? De hecho, por eso sus hermanos le tenían envidia, aparte con la túnica de colores que le regaló su papá, mejor dicho, fue ya el colmo de sus hermanos y lo vendieron, terrible, ¿sí? Una historia fascinante. Incluso, en medio de todo esto dice la Biblia que Dios estaba con José. Entonces, en medio de nuestras aflicciones, también debemos recordar, Dios está con nosotros, no estamos solos, ¿sí? Pero José duró 17 años esperando que estos sueños se cumplieran. Si notamos a Moisés, Moisés tuvo que prepararse por 40 años para ser el líder del pueblo de Israel.
¿sí? Noé tuvo que esperar 120 años para que llegara el diluvio. Abraham tuvo que esperar 25 años para ser papá. ¿Sí saben cuándo fue Abraham papá? A los 100 años, nos dice la Biblia, ¿no? Daniel, que es el registro de una oración contestada en un periodo de tiempo más corto en toda la Biblia, recibió respuesta a su oración en 3 semanas. Más del 92%, yo no sabía esto, más del 92% de las oraciones registradas en la Biblia, Dios las respondió con el paso del tiempo, no inmediatamente, ¿sí? Imagínense ustedes, Abraham, de 99 años, que uno lo encuentra en la tienda. ¿Qué hubo, Abraham? ¿Cómo me le ha ido? No, bien, papito, aquí. 99 añitos, súper chévere. Ah, Abraham, y usted, su nombre significa padre de muchas naciones, ¿no? Ah, sí, yo, sí, Abraham, eso es lo que significa. Ah, ¿y cuántos hijos tiene Abraham? No, ninguno. 99 años. O el caso de José. José en la cárcel. Y José, ¿verdad que sus hermanos y su familia se van a inclinar a usted? Sí, Dios me lo prometió, así va a ser. Y José en la cárcel. Eso es fe. La fe, como conclusión, es algo que sobrepasa nuestros sentidos. Como cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fue capaz de al final decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe. Señor, aunque mis sentidos me hagan ver que usted no está conmigo, tengo fe y creo que usted lo está, que usted responderá a mi oración, que usted está a mi lado, que usted no me ha abandonado, ¿sí? Entonces, para finalizar, les invito a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje tan maravilloso que nos das. Gracias, mi Dios, porque nos hace falta fe, Señor. Y te pedimos que este mensaje haya llenado nuestros corazones, Señor, por completo. Y nos sigas hablando, nos utilices, nos acompañes. Si hay algún pedido de oración que te hemos hecho que quizá no ha sido contestado aún o que quizá no ha sido contestado de la manera que nosotros queremos, ayúdanos para actuar por fe. Quédate con nosotros, mi Dios. Acompáñanos y entregamos en tus manos todas nuestras peticiones para que sean respondidas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a prepararnos porque si hoy no tenemos fe, muy pronto, cuando lleguemos a ese tiempo de angustia, tampoco la vamos a tener, Señor. Ayúdanos a serte fieles hoy en lo poco, para que cuando suceda lo mucho, también te podamos ser fiel, Señor. Quédate a nuestro lado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.